Dios les bendiga a todas, amadas hermanas, un placer saludarles. En esta oportunidad vamos a reflexionar unos breves minutos bajo el tema las armas poderosas del evangelismo. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. La palabra del Señor nos manda a anunciar el evangelio. Esa es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Y como cristianos sabemos que estamos en una lucha campal contra el enemigo a través del evangelismo que nosotros dirigimos a las personas que no conocen de Cristo. Pues en el evangelismo nos encontramos con ese enemigo principal, que no son las almas, no son esas personas con las que nosotros hablamos, a las que nosotros evangelizamos, sino que es Satanás. Él es el que ciega los corazones de aquellas personas que no han recibido a Cristo. Por lo tanto, vemos que es tan difícil, ¿verdad?, a la hora de evangelizar, porque el enemigo tiene cautiva las almas, los hace incrédulos y él los ha cegado de todo entendimiento, como dice la palabra del Señor en segunda de Corintios 4:4. Dice así la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra dice que Satanás ha cegado, ¿verdad?, a las personas, ha cegado a los amigos, han cegado a aquellas personas de corazón duro para no entender el evangelio. Por eso vemos que es tan difícil ganar almas para Cristo, que es tan difícil que el amigo pueda llegar por cuenta propia a la iglesia, incluso motivándole nosotros. Es imposible muchas veces hacerlo recapacitar, porque hay un enemigo que ciega su entendimiento, hay un enemigo que lo está atrapando día a día. Por eso es importante, como cristianos, como evangelistas, contar con esas armas poderosas para poder evangelizar y vencer y ganar almas para Cristo, porque sabemos que la lucha es contra Satanás. En primer lugar, una arma poderosa para evangelizar es nuestro testimonio. Cuenta mucho mi testimonio, cuenta mucho la forma en que yo vivo, la forma en que yo predico, lo que vivo, ¿verdad? Por eso es importante que como personas integrantes de este comité, nuestro testimonio sea un ejemplo. En primer lugar, cualquiera podrá desmentir o refutar algún argumento, pero no podrán negar el poder de Dios demostrado en la vida de alguien que ha sido cambiado de Dios. Cuando usted como cristiana, Dios ha cambiado, Dios le ha transformado, usted por supuesto tiene un buen testimonio. Cualquiera puede hablar negativo, cualquiera que no los quiere o que quiere ofender a alguien o que quiere criticar a una persona, puede hablar cosas que no son cosas negativas, pero con mi accionar, con mi conducta, con mi testimonio, yo digo todo lo contrario, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro testimonio es de vital importancia. El apóstol Pablo dijo a los corintios que él les hablaba predicando a Cristo con poder y demostrándoselos a través del Espíritu Santo que había en su vida, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro testimonio también influye y nos hace cambiar rotundamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Corintios 2:4 dice de la siguiente manera: dice la palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Nosotros vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a ganar esas almas para Cristo cuando vamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios nos dé esa sabiduría a través del Espíritu Santo para ir y hablar a los perdidos. Por lo tanto, como evangelistas, como integrantes de un ministerio tan precioso, el Espíritu Santo debe de estar en nuestras vidas. ¿Y cómo va a estar el Espíritu Santo en nuestras vidas?
buscándole, siendo esas personas irreprensibles delante de los ojos de Dios, teniendo ese contacto, esa comunicación diaria con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando enfrentamos el enemigo en el evangelismo, lo que nos fortifica es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la palabra del testimonio con lo cual venceremos siempre. Ese testimonio con el que nosotros vivimos y vamos y hablamos a un amigo nos hace convencer, nos hace que esta persona nos escuche, que esta persona nos oiga, porque muchas veces evangelizamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y ellos ven nuestro testimonio. Entonces, si nuestro testimonio no va acorde a lo que les decimos, jamás una persona va a recibir a Cristo. Lo que muchas veces hace es decir, para yo aceptar y ser como mi vecina, y ser como fulana, y ser como mengano, mejor yo no acepto, mejor estoy así como estoy, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice de la siguiente manera: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Les decía, nuestro testimonio va acorde a lo que yo voy a ir a presentar o a llevar. Ese evangelio que yo le voy a llevar al perdido tiene que estar acorde a mi testimonio, acorde a mi forma de vida, acorde a todo lo que yo hago día con día. En segundo lugar, amadas hermanas, aparte de nuestro testimonio, un arma poderosa que tenemos como evangelistas es el Espíritu Santo. Debe de estar en nuestra vida, ya lo mencionábamos, y la palabra dice que cuando le recibimos el bautismo del Espíritu Santo, somos capacitados para ser testigos y recibimos el poder para ser eficaces en el evangelismo. Mire qué importante que como cristianos, como integrantes del comité de evangelismo, nosotros tengamos ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que ir llenos del Espíritu Santo a evangelizar, porque no estamos, como decíamos al inicio, luchando con humanos. Estamos luchando contra el enemigo, pero recordando siempre que tenemos un Dios todopoderoso que es más fuerte que el enemigo, y que tomadas de la mano de Él, llenas del Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos con poder y autoridad a predicar la palabra del Señor, y Dios es quien obra a través de nosotros, ¿verdad? Les decía que la palabra del Señor dice en Hechos 1:8 de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo vamos a recibir ese poder? Cuando haya venido a nosotros el Espíritu Santo, y ahí estamos capacitadas para ir y predicar el Evangelio en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estamos capacitadas para predicar el Evangelio en nuestra iglesia, en esta comunidad, en la colonia, en nuestra ciudad y en cualquier departamento de nuestro país. Estamos capacitadas para hacerlo porque hemos recibido ese poder del Espíritu Santo, el cual nos capacita y nos da la guianza para poder nosotros ser ese instrumento de Dios, de evangelismo, porque el Señor Jesucristo se fue y nos dejó a nosotros como discípulos de Él para evangelizar y para seguir ganando esas almas para el reino de Dios. La iglesia primitiva fue poderosa porque dejaron que el Espíritu Santo influenciara en cada una de las decisiones que ellos iban a tomar. Podemos ver la historia, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, pero eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, entregados a Dios. Por lo tanto, al compartir o predicar el mensaje, el Espíritu Santo traerá a la luz algún versículo apropiado para esa comisión que nosotros andamos haciendo, para la necesidad que encontremos en las personas con quienes hablamos, porque Dios así lo ha prometido. Dios dice que Él nos va a capacitar para
para poder ir y hablar el evangelio y ganar almas para su reino. Y por último, amadas hermanas, una tercera arma que tenemos que tener es la oración. Y para mí pienso que la oración es lo más importante de las tres armas que he mencionado. La oración y el evangelismo es una parte muy importante cuando uno testifica en las calles o en las casas puerta a puerta. Por lo tanto, es importante contar con intercesores. Cuando uno sale a la calle, ¿verdad? Cuando uno en los tiempos que lo hacemos o que lo hacíamos y que confiamos en Dios que pronto vamos a salir a evangelizar, es importante que haya un comité orando en la iglesia como lo hacíamos antes, que una salíamos a visitar, evangelizar y otro grupo se quedaba de rodillas en el templo orando, porque el evangelismo va muy ligado a la oración. No podemos ir a evangelizar si no hemos orado, porque como les decía, no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Y les decía también al inicio, no es esa persona que usted ve, sino es Satanás influenciando su vida. Por eso debemos de ir orando, que queden algunas personas orando y nosotras, antes de encomendarnos, de encaminarnos a ese evangelismo, debemos de orar. Cuando el evangelismo y la oración van juntos, yo puedo ver una gran cosecha de almas. Dios se mueve por medio de la oración y es la llave para evangelizar efectivamente. La oración es la llave para ese evangelismo efectivo. Podemos evangelizar, como les decía, donde quiera que nosotros querramos, pues vemos tantos misioneros que se van hacia otros países, pero nosotras tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestro país, en nuestra vecindad, en nuestros entornos, donde quiera que nosotros querramos hacerlo, podemos evangelizar, ¿verdad? Creo que no estamos listas o capacitadas para irnos fuera del país, pero tenemos muchas almas que salvar aquí en nuestra ciudad de San Miguel, aquí en esa colonia donde usted y yo vivimos, ahí en ese lugar de trabajo donde usted y yo estamos. Por lo tanto, debemos de evangelizar y compartir el evangelio con aquel que no ha recibido a Cristo Jesús, sabiendo, amadas hermanas, que los tiempos se están acabando y que es necesario que nosotros continuemos evangelizando. Es necesario que nosotros continuemos ganando a nuestras familias para el reino de Dios, ¿verdad? Pero, como les decía, tenemos esas armas importantes como evangelistas, ¿verdad? Lo cual es la oración, lo cual es ser lleno del Espíritu Santo y lo cual es nuestro testimonio. Es importante esas tres armas y hay muchas más, ¿verdad? Pero yo he tomado esto por cuestión de tiempo en este momento, estas tres armas espirituales. Les decía que Dios se mueve a través de la oración. Por lo tanto, amadas hermanas, debemos de aceptar ese desafío, ¿verdad? De orar antes de evangelizar. No podemos ir a evangelizar si antes no hemos orado. Jesucristo es el Señor de la cosecha y el Espíritu Santo trae esa convicción para que le hablemos a las personas que no han conocido de Dios. Por eso hay que pedirle al Señor de la mies que vaya adelante de nosotras, preparando ese camino. A veces podemos ver a muchas personas venir a Cristo al mismo tiempo. ¡Qué bendición! Y nos alegramos, pero eso es el fruto de la oración, es el fruto del evangelismo, es el fruto del trabajo en equipo que como cristianos y nosotros en este caso como Rocío de Hermón, como comité de evangelismo estamos haciendo. Yo felicito a cada una de ustedes que están integrando este bonito comité. Y sigamos adelante, amadas hermanas, no nos detengamos, sabemos los tiempos que estamos viviendo, pero confiemos y creamos que pronto vamos a salir de esta situación y vamos a poder ir y llevar esa palabra de salvación a aquel que lo necesita. Les amo en Cristo Jesús y espero que pongamos en práctica estas armas para el evangelismo. Bendiciones para todas, amadas hermanas.